Las estrellas comenzaron a reír antes de apagar mundos. La risa fue un metal frío que resonó en los anillos de polvo. El primer aviso fue un destello que atravesó la pantalla de vigilancia y se convirtió en silencio para un sistema entero. No era una explosión como las que la gente sabía nombrar, era el sonido que hacen las máquinas cuando dejan de creer en sus propios cálculos. Un punto de luz, una sombra mayor, una onda de geometría que distorsionó las órbitas de cometas y la memoria de satélites. En los cuarteles de observación, los algoritmos enviaron mensajes que parecían rezos, coordenadas, probabilidades, nombres de estaciones que no respondían. Fuera, las ciudades respiraron como si alguien hubiese posado una mano helada sobre sus gargantas. La risa apareció después, como la carcajada de un dios aburrido que arroja un juguete desde la altura. Los primeros transmisores que llegaron intactos dijeron que eran entidades del imperio, que su tecnología era arte y castigo, y que la humanidad era curiosidad y entretenimiento. Rieron. Se llamaron a sí mismos con palabras que no significaban misericordia, nombraron planetas como quien elige muebles para un palacio. Las imágenes enviadas por los últimos drones mostraban cosas que parecían colinas envueltas en metal vivo, ciudades cosidas con sombras y dispositivos que abrían agujeros donde la luz olvidaba entrar. El universo contuvo el aliento. En la primera confrontación importante, un convoy de evacuación humano fue interceptado antes de alcanzar el corredor gravitacional. Los hombres y mujeres a bordo vieron el terror descender como niebla, seres largos, brillos como escamas, instrumentos que arrancaban las comunicaciones de la realidad. Las cámaras registraron la coreografía de aniquilación y la risa quedó incrustada en la última imagen enviada desde la cabina de mando, un rostro humano proyectado en fragmentos. Y la sombra de una nave que no se parecía a nada en los manuales. Las naves enemigas no solo disparaban armas, reescribían la geometría del miedo. Cada impacto era una pregunta que la población no pudo responder. El mundo inferior ardió. Las playas, parques y escuelas que habían sostenido generaciones terminaron chamuscadas, no solo por fuego, sino por la humillación de la derrota. Padres levantaron piedras sobre cuerpos que ya no podían levantarse. Una canción infantil se perdió entre las ruinas de una plaza, y el sonido fue suficiente para que algunos hombres comprendieran por primera vez lo que la risa enemiga significaba: desprecio. Los humanos no rezan. Actúan. El comandante Elias Calder, experimentado y aún joven en su sombra, miró el mapa de pérdidas en la sala de mando como quien observa una herida. Había sido elegido por su habilidad para convertir imposibles en planes y porque sabía sostener la mirada cuando los demás no podían. Tenía la mandíbula tatuada por la fatiga y en su chaleco llevaba una pequeña fotografía, un trazo infantil sobre papel, la forma torcida de una casa, la palabra mamá escrita con letra curva. Esa imagen era lo que lo impulsaba a decidir cuando el mundo pedía un nombre para la resistencia. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. No hubo tiempo para lamentos organizados. La respuesta humana fue de supervivencia cruda, improvisada. Las fábricas que antes producían dispositivos de consumo se llenaron de manos que conocían el metal y el sudor. Ingenieros que enseñaban en universidades empezaron a soldar lo imposible, artesanos que una vez tallaron instrumentos musicales tallaron agujeros en coraza de naves. Fueron días de trabajo nocturno a la luz artificial, en hangares que olían a aceite y a esperanza quemada. La segunda oleada fue más cruel. Esta no buscó solo planetas, buscó demostrar que la humanidad era entretenimiento. Capturaron colonias enteras, no por esclavitud abierta, sino para experimentar con la dignidad de la derrota, ciudades convertidas en vitrinas, prisioneros en jaulas que la mente humana inventaba para escarnio. Las transmisiones del imperio se presentaban como espectáculos en sus redes, seres humanos sometidos, un baile de humillación frente a gigantes y el público alienígena riendo al otro lado de la pantalla universal. Pero en esos mismos hangares se ensamblaba un proyecto que no respondía a la humillación. Era secreto y audaz, un ave que debía desobedecer la lógica de la guerra convencional,
un buque de sigilo con capacidad de decloaking, aparecer en el corazón del imperio. Estaba construida con suposiciones, temores y el orgullo que queda cuando los valores son atacados. La llamaron vigilante en voz baja, y su existencia se volvió un juramento entre quienes la conocían. La memoria humana recordaba otros días, la voz de un abuelo que tocaba piano en una sala agujereada por la luz del atardecer, una bandera quemándose en un tejado mientras alguien la sostenía como si fuera una promesa. La risa de una niña en un mercado destruido. Esos fantasmas alimentaron a los técnicos y soldados. La promesa no era una venganza ciega, sino la defensa de un tejido, de esas pequeñas cosas que hacían humanos a los humanos. La oscuridad no era solo externa. La duda se enroscaba entre los hombres que trabajaban en la nave, ¿abrir un portal a la muerte con su propia mano? ¿Serían ellos los verdugos de la paz que aún no existía? En corrillos, en los descansos, en las comidas rápidas que sabían a metal, Elías repetía una frase simple que era su norte: si no nosotros, entonces nadie. No era heroísmo gratuito, era la decisión de pagar un precio que ya habían calculado con sangre. El universo contuvo el aliento. Por la noche, en su camarote, Elías despegó la fotografía del chaleco y la sostuvo contra el vidrio que daba al vacío. Los recuerdos llegaron en oleadas, el patio de la escuela donde una maestra les enseñó a mirar las estrellas sin miedo, la mano diminuta que había dibujado la casa. El olor del café que su madre dejó por siglos en su memoria. Todo eso era una cuerda que lo mantenía inmóvil cuando el mundo le pedía movimiento. Había promesas que no se decían en voz alta, había pactos hechos en el silencio de una cuna. Los humanos no rezan. Actúan. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La construcción de la vigilante fue una ópera de metal y secretos. Sus planos fueron hechos por manos que aprendieron a mentir a órbitas, por sistemas opuestos que ocultaban datos hasta a sus propios creadores. Tenía revestimiento que imitaba la firma térmica del vacío, sistemas que podían reconfigurar su campo electromagnético y, sobre todo, un módulo de decloaking experimental diseñado para explotar una brecha en la técnica de percepción del imperio. En esencia, la nave fingía no existir hasta que decidía mostrarse, no para esconderse de armas, sino para tomar un segundo de sorpresa absoluto. La sorpresa podía ser un arma. La capitainería eligió a la tripulación con criterios que no eran solo técnicos, seleccionaron por memoria. Buscaban ojos que hubieran visto la tierra antes de que quedara cortada en cicatrices, manos que aún recordaran tocar instrumentos domésticos, voces silenciosas que no habían olvidado cuentos infantiles. La resistencia no quería soldados sin raíces, quería raíces con puños. Elías revisó la lista: ingenieros que alguna vez fueron profesores, una piloto retirada por una herida, que voló de nuevo por pura necesidad, un músico que había cambiado partituras por paneles de control. Todo se integró con una disciplina que se forjó en noches de conspiración. Cada procedimiento era doblemente probado, cada salida era una oración a la humanidad. La primera misión fue definida como un acto de información: entrar, ver, reportar. No debían reivindicar nada, solo confirmar que el imperio tenía un corazón, un centro de control que, si se dañaba, podría cambiar la coreografía de la guerra. Pero el plan era también un espejo de la voluntad humana, no se esperaba que la vigilante sobreviviera intacta. Se esperaba que cumpliera, que enterrara un clavo de desorden en el tejido del enemigo. Era un plan hecho de riesgo y de promesas mudas. La nave en su silencio era preciosa y terrible a la vez. En su hangar, la tripulación se desplazaba con el ritmo de quienes han aceptado el deber. Elías caminó por la cubierta y vio la otra cara de la guerra, no la adrenalina, sino la quietud. Cada rostro tenía la dureza de quien ha leído los nombres de los suyos y los ha puesto en una lista. Pero también había humor escaso, unas bromas que nadie recordaría en funerales. Fue ahí donde un músico tomó su viejo instrumento y tocó unas notas que sonaron a casa. La melodía se perdió entre el metal, pero algunos ojos brillaron. Fue una promesa contenida. El universo contuvo el aliento.
La vigilante partió entre sombras. Se deslizó por rutas que no aparecían en mapas oficiales, por corredores olvidados por el tráfico interestelar. Cada salto era un truco, cada maniobra una pequeña mentira a las matemáticas de los guardianes. Elija un punto en la oscuridad y la nave se acercó, como un depredador que aprende la cadencia de su presa. La tripulación vivió en ciclos: trabajo, comprobación, siesta corta, volver a comprobar. Aprendieron a escuchar la nave como si fuera un organismo que respiraba en silencio. En uno de esos saltos, el equipo de reconocimiento descubrió algo que la cartografía humana ignoraba: estructuras de luz que parecían elementos de comunicación alienígena, redes de onda que conformaban una malla subyacente. Eran como telarañas que no vibraban para humanos, y sin embargo contuvieron la esencia de un sistema que traducía pensamiento en orden. La vigilante podría, con riesgo, usar esa malla en contra del Imperio. No fue una revelación tecnológica solamente, fue una revelación moral. ¿Qué se haría con ese conocimiento? ¿Romperlo? ¿Secuestrarlo? Los días antes del primer acercamiento oficial fueron de tensión fría. Hicieron simulacros y repitieron números hasta que las cifras sonaron como rezos. En la noche anterior al ingreso al corazón del Imperio, Elías caminó solo por la proa. Observó el vacío como un espejo. Recordó la casa que su hija podría haber tenido, la voz del abuelo tocando un piano en la penumbra. Prometió, sin decir palabra, que aquello no era por venganza simple, sino por la preservación de aquello que la risa del Imperio intentaba convertir en chiste. Los humanos no rezan. Actúan. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La distancia se acortó. De pronto, las radios captaron patrones que no eran habituales, emisiones que parecían listas de nombres, frases en idiomas insulcos conocidos, y en medio, la risotada que antaño había sido lejana se acercó en forma de pulso. La vigilante preparó su decluac con la precisión de una respiración contenida: si aparecían ante el Imperio sin cuidado, serían reducidos a polvo y olvido. La maniobra no era solo técnica, era una declaración. Dentro del casco, Elías recorrió mentalmente el listado de pérdidas, de hogares rotos, de calles vacías. Vio el rostro de su compañero muerto en una plaza, sus manos todavía agarrando una foto de algo que ya no existía. Ese recuerdo se convirtió en una cadena que tiró y lo ancló al propósito. No era odio ciego, era el peso de lo que había sido arrebatado. El universo contuvo el aliento. La vigilante corrió por un túnel de sombra, y la tripulación sintió el barrio de su infancia deshacerse en matemáticas. Se acercaron al centro de la malla alienígena y sus sistemas comenzaron a cantar en frecuencias que rozaban el dolor. Se vieron obligados a entrar en sincronía con la estructura para no ser detectados por su patrón. La nave se volvió invisible no porque su revestimiento lo negara, sino porque la mente del observador fue distraída por patrones más grandes. En la distancia, una luz enorme como un sol artificial gobernaba el corazón del Imperio. Era una estructura viviente, compuesta de placas que parecían latir. Los sensores humanos la catalogaron como el núcleo. Si podían tocarlo, la guerra dejaría de ser un desfile de humillaciones y se transformaría en una estrategia con oportunidad. Los humanos no rezan. Actúan. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El acercamiento no fue impecable. La malla reaccionó con curiosidad, y la vigilante sintió que su cuerpo de metal era estudiado como una mosca atrapada en una red de científico. Una alerta, leve, determinó la primera decisión que costaría. Un miembro de la tripulación, Hannah, se ofreció para desplegar un emisario de interferencia a una distancia crítica. Sabía que hacerlo significaba exponerse. Lo hizo de todas formas. Su figura perdida en la sombra fue todo lo que el resto pudo ver cuando la malla la aspiró como una ráfaga de viento se lleva una hoja. La pérdida fue una estocada. Hannah había sido la que contaba chistes malos cuando la tensión subía, la que guardaba en su bolsillo una postal con la foto de un lago del que ahora solo existían fotos en la memoria.
La tripulación lloró en silencio por ella. No hubo oraciones. Hubo manos que apretaron barras y miradas que prometieron venganza contenida. El gesto de Hannah permitió que la vigilante se acercara lo suficiente para cantarle al núcleo. El universo contuvo el aliento. En el cuaderno de registro que nadie leería en su totalidad, Elías escribió en tinta que se derramó por su mano, no por gloria, por memoria. Su pluma tembló, pero la frase fue clara: esto es por quienes no pueden defenderse. Esa nota quedó guardada, no para la posteridad, sino como una columna de fuego en la intimidad de uno de los hombres que lideraban. Los intentos de infiltración fueron peligrosos. La malla envió sondas que parecían flores mecánicas, estas no explotaban sino que ofrecían imágenes, recuerdos de planetas, rostros de bebés, momentos que los humanos entendían como preciosos. Eran trampas de moral. Algunos cayeron en ellas, miraron y sintieron nostalgia, y cuando levantaron la vista, sus manos ya no daban órdenes. Fue necesario romper la añoranza para no ser devorados por ella. Un técnico, llamado Marco, tragó su propia memoria del piano del abuelo para resistir. Fue un acto de amputación emocional que nunca sería recompensado con palabras. Los humanos no rezan. Actúan. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Hubo una traición pequeña e imprevista, un capitán reclutado de una colonia lejana decidió negociar su propia clemencia. Ofreció información por la seguridad de quienes le quedaban. Las cifras que entregó fueron verdades cortas que ayudaron a la vigilante a evitar una patrulla, también abrieron un boquete emocional entre la tripulación. La traición demostró que la moral era un terreno peligroso, que algunos podían ceder ante la lógica más fría. Elías asistió sin gesto el procedimiento de reasignación del traidor, la pena fue la expulsión del equipo, un exilio que equivalía a un entierro en vida. La tensión aumentó con la sensación de que el imperio no estaba solo en su crueldad. Había razas menores, comerciantes de sombras, inteligencias que se alimentaban del conflicto. La vigilante se movió entre ellas con pasos mínimos, porque un error podría convertir su maniobra en una noticia vergonzosa para la humanidad. Todo lo que habían levantado podía venirse abajo en un segundo de cálculo erróneo. La tripulación sufrió inexorables pérdidas. Un ataque de drones kamikaze hizo que la nave perdiera uno de sus alas modulares, la nave gimió con un quejido metálico que sonó como un lamento humano. Los sobrevivientes recogieron los restos y los guardaron en una cápsula, una especie de altar improvisado. En el fondo de ese cofre había una pieza de tela con la paleta de colores de una bandera corroída. Fue suficiente para sostener la rabia. El universo contuvo el aliento. En el bolsillo de la chaqueta de Elías había una carta que nunca fue enviada. Había en ella una promesa a su hija: cuidarte, incluso si las estrellas se vuelven contra mí. Esa carta fue su manta cuando la ciudad de su infancia ardía en otra fotografía. En ciertos momentos, en la oscuridad del puente, Elías dejó que sus dedos recorrieran el borde del papel como quien busca una oración. No era sentimentalismo, era memoria convertida en herramienta para la acción. La vigilante encontró el núcleo, pero no como lo habían imaginado. No era un motor simple ni una computadora central, sino una mezcla de biología y arquitectura, una conciencia que respiraba por placas. El contacto fue más que datos, fue una impresión en la piel de la nave, una sensación que los sensores tradujeron como hambre. Los sistemas del imperio no solo buscaban destruir, buscaban comprender y, de esa comprensión, convertir en objeto. El silencio fue roto por la risa que volvía más cercana. La malla comprendió que algo diferente pronunciaba, una nave que no solo sería detectada, sino que se presentaría con intención. Ante esa posibilidad, el imperio orquestó una respuesta que no solo era militar, sino ritual. Construyó espectáculos para humillar. En su lugar de honor, un mensaje proyectado en formas desconocidas proclamó: observamos la curiosidad. Reímos. Los humanos no rezan. Actúan. El silencio se volvió un grito entre las estrellas.
Un sacrificio decisivo tuvo lugar cuando el módulo de interferencia que sustentaba la de Cloak presentó fallas irreparables. Para mantener la maniobra, alguien debía quedarse fuera de la nave y mantener la emisión de forma manual durante un ciclo entero. Fue el viejo piloto, Hernán, el que lo hizo. Se quedó fuera, enganchado a la carcasa con líneas de sujeción, cuerpo expuesto, respiración sincronizada con la máquina. Sus ojos miraron la Navidad de su pasado, la sonrisa de su hermana, una experiencia que guardó como una fuente de coraje. Hernán murió con el rostro de la nostalgia. Su cuerpo fue una mancha de silencio contra el vacío, y su último acto activó la de Cloak. La vigilante, como entrada en escena, se mostró en un centelleo planificado frente al núcleo. La sorpresa fue verdadera. Por un segundo la arquitectura del imperio se quedó sin su guión. El silencio fue un intervalo donde la humanidad tuvo espacio para un grito propio. El universo contuvo el aliento. La de Cloak dio inicio al asalto verdadero. Las defensas del núcleo activaron escudos y brazos mecánicos, y la vigilante respondió con precisión quirúrgica. La tripulación navegó entre agujas y sombras, y cada movimiento era una coreografía de coraje. En el fragor, el rostro de Elías mantuvo una calma interna que era más una máscara que una certeza. La maquinaria humana respondió con una agresividad medida. No se trataba de romper todo, sino de abrir una fisura. Los humanos no rezan. Actúan. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La batalla en el corazón del imperio fue una sinfonía de metal y memoria. La vigilante navegó por corredores que se pliegan como órganos, las paredes latían con una luz que sabía de sacrificios antiguos. El núcleo reaccionó como un animal herido, rugió ondas que confundían la percepción, creó ilusiones de hogares perdidos, de cielos que se volvían agua. Muchos en la tripulación cayeron momentáneamente en visiones, el abuelo tocando, la voz de una madre, la risa de una hija. Fueron pruebas diseñadas para quebrar la voluntad. Resistir fue como aferrarse a un borde de roca con uñas sangrantes. Elías vio a su gente caer y se prometió que cada caída tendría sentido. Su forma de liderar fue simple, seguir adelante. En un instante que pareció eterno, la vigilante se acercó al núcleo con los dispositivos precisos. Las manos de los técnicos trabajaban con una precisión que se acerca al arte, conectaron impulsos que traducían frustración en orden. Los sistemas alienígenas temblaron. Una figura emergió del núcleo, una proyección, o algo parecido a un rostro, que parecía una máscara de cristal. Su voz no se escuchó como sonido, era impresión que atravesó los marcos mentales de quienes miraban. El mensajero del imperio proyectó su desprecio en imágenes de aniquilación, en el desdén que no acertaba a comprender la obstinación humana. Mostró mundos convertidos en parques, sonrisas arrancadas, y rió. La risa fue un instrumento de prueba. El universo contuvo el aliento. Entonces Elías disparó no con armas sino con intención. Ordenó el lanzamiento de paquetes que no solo cortaban redes y conexiones, sino que devolvían memorias a su lugar. Insertaron pruebas de identidad en los bancos del núcleo, fragmentos de canciones humanas, voces de niños, piezas de piano grabadas en un tiempo sin guerra. Eran como semillas de obstinación. Al consumirlas, el núcleo comenzó a experimentar algo que no había sido calibrado, empatía forzada, error en la clasificación de presas. La maniobra funcionó con la sensación de milagro técnico. La red alienígena, acostumbrada a catalogar y dominar, sufrió una ruptura cuando sus procesos se llenaron de ruido humano, nostalgia, amor por lo perdido, defensa por lo pequeño. Esos elementos fueron virus y antídotos al mismo tiempo. La vigilante aprovechó la desviación. En una jugada de precisión, conectaron un nódulo de sobrecarga en el corazón del núcleo. La explosión no fue de fuego sino de cancelación, el núcleo dejó de adjudicar su sentido único. Los mecanismos del imperio se volvieron desordenados. Placas que antes parecían sonar al unísono comenzaron a desconectarse. La arquitectura que sustentaba la risa se fracturó.
En el puente de la Vigilante, los ojos humanos vieron cómo la estructura enemiga empezaba a perder esa cualidad de burla. Era como si un gigante hubiera aprendido a llorar en medio de la conversación. Los humanos no rezan. Actúan. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Pero la victoria tuvo precio. El proceso de inyección de memoria implicó exponerse a contramedidas intelectuales. El imperio lanzó un contraataque que buscó convertir a la tripulación en elementos de su propio entretenimiento, proyecciones de culpa, de traición, de culpa por haber dejado atrás hogares. Elías vio en los rostros de sus hombres el peso que la guerra imponía. Algunos se derrumbaron, otros lucharon con fuerzas aumentadas por desesperación. En el centro del combate hubo un momento de decisión que definiría el curso. El núcleo puso en juego una defensa final, una onda que reescribía las firmas de identidad de la nave, borrando su historia y dejándola flotando como un trozo de metal sin dueño. Si eso ocurría, la Vigilante no solo moriría, sería utilizada por el Imperio como un juguete más, como evidencia de la fragilidad humana. Elías, viendo la pantalla que mostraba la hora terminal, tomó la decisión más brutal, activó la autodestrucción parcial para liberar el impulso final. Era un suicidio táctico, un acto de fe y de furia. La explosión calculada no fue cinematográfica en el sentido que muestran las películas. Fue un estallido contenido que separó el corazón del núcleo en capas. Las ondas del Imperio, precisamente cuando se esperaban, se encontraron con una barrera de ruido humano que las neutralizó. La Vigilante perdió partes esenciales, el casco se desgarró en lugares que nadie venía a reparar. Pero el núcleo falló. El universo contuvo el aliento. En el momento en que la estructura alienígena dejó de cantar su burla, la risa que había atravesado planetas por tanto tiempo se quebró. No fue una gran victoria inmediata, fue la apertura de una herida donde la humanidad podía incidir. En la distancia, transmisores empezaron a captar señales de resistencia en otras colonias. Las redes humanas, que habían aprendido el arte de la clandestinidad, empezaron a moverse con mayor libertad. La tripulación de la Vigilante, en su baratura de cuerpos y recuerdos, contempló lo que habían hecho, habían plantado una semilla de caos en la maquinaria del Imperio. No tenían forzosamente la victoria final, pero habían conseguido lo que buscaban aquel día, hacer que el enemigo sintiera, aunque fuera por un instante, la pulverización de su arrogancia. Los humanos no rezan. Actúan. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La retirada fue fragmentada y silenciosa. La Vigilante, maltrecha, navegó con lo que le quedaba. Unos pocos quedaron, otros flotaron sobre cápsulas de escape que recogieron momentos, una foto, un trozo de tela, un pedazo de piano en miniatura. La nave había pagado el precio y el precio había sido caro. Pero cuando los sistemas captaron la primera señal de una colonia que se liberaba, el aire en la cubierta se volvió más denso con algo cercano al orgullo. La transmisión fue simple, una ciudad que al volver a encender sus luces lo hizo como acto de desafío. No hubo festejos lujosos, hubo manos que trabajaban de nuevo, niños que salieron a la calle a ver las estrellas sin el peso de la censura. Fue suficiente. La memoria humana empezó a operar como tejido que reconectaba fibras rotas. Grupos dispersos empezaron a organizarse, la guerra se volvía ahora un mosaico humano, más impredecible. El Imperio había aprendido que la humanidad no era un espectáculo sin límites. En la Vigilante, Elías sostuvo la carta que nunca se envió y la dejó dentro de un compartimento sellado. No era para gloria ni para futuro museo, era un testimonio. Las cosas pequeñas de la vida continuaron siendo el motivo de lucha, la melodía de un piano radial que llegó a través de una frecuencia rescatada, la noticia de una madre que recuperó la foto de su hijo. La reparación de un pueblo que había estado en ruinas. Esos detalles volvieron a ser cruciales. El universo contuvo el aliento. El proceso de recuperación fue lento y a menudo cruel. La Vigilante no tenía la intención de regresar intacta, su propósito se había consumado. La tripulación que quedó se convirtió en embajadores de la memoria.
Viajaron de colonia en colonia, no con la fanfarria de la victoria, sino con el rigor de quienes entienden que la libertad es una tarea repetida. Enseñaron cómo se había derrocado la risa, no por arrogancia, sino por el tejido de la vida cotidiana que se defendía a sí misma. Se erigieron monumentos no grandiosos sino íntimos, un piano en una plaza, un pequeño parque reconstruido, una placa con la lista de nombres de los que habían quedado. La humanidad entendió que la guerra no se gana por héroes aislados, se sostiene por memorias colectivas. Cada placa, cada canción, cada comida compartida después de las reparaciones, fueron formas de resistencia. Los movimientos de liberación se organizaron con la lentitud del que sabe que las victorias pueden volverse costumbres peligrosas. Se elaboraron planes para liberar prisioneros del imperio, para boicotear transmisiones que celebraban humillaciones, para proteger los archivos culturales. Fue una guerra que no solo ocupaba espacio físico sino ámbito de la narrativa, quien cuenta la historia y con qué propósito. Los humanos no rezan. Actúan. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En un acto de cierre y de humanidad doliente, Elías viajó a una colonia donde aún quedaban restos de su pasado. Caminó por calles rotas y escuchó a gente reconstruir sus vidas. En una plaza, un piano viejo seguía afinado por manos que sabían de música y de pena. Elías dejó la carta no enviada dentro del banco de memoria que servía de archivo local y tocó con el dedo la superficie fría. Fue un gesto mínimo. Su rostro no mostró catarsis, mostró la quietud de alguien que había cumplido una promesa que tenía la forma de una luz pequeña. En una ceremonia discreta, se leyó la lista de caídos. No hubo discursos grandilocuentes. Hubo nombres y luego música. Las manos recogieron cenizas, colocaron fotos, colocaron una bandera remendada que alguien había cosido con las manos cansadas. Fue un acto de reparación. Y en ese reparo, el pueblo encontró su centro. El universo contuvo el aliento. El imperio, herido en su orgullo, no desapareció. Aprendió pragmatismo. Se reorganizó en áreas donde el control era aún eficiente. Pero ahora sabía que la risa no sería siempre un arma segura. Sabía que la humanidad tenía la capacidad de usar sus propias historias como munición. La guerra no terminó, pero cambió su naturaleza. De simples burlas se transformó en un juego más cuidado donde el precio de la degradación era mayor. La humanidad siguió marchando. Construyó redes de defensa cultural, sistemas de rescate, academias que enseñaban técnicas de resistencia. Las generaciones jóvenes crecieron con historias en las que la derrota no era epítome, sino comienzo. Las escuelas enseñaban a leer música, a reparar motores, a contar nombres. Era una formación para la vida que no se celebraba en el heroísmo, sino en el deber continuo. Los humanos no rezan. Actúan. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En los años posteriores, la figura de la vigilante se volvió leyenda, una nave que apareció donde no debía aparecer y que forzó a un imperio a recalcular su arrogancia. Pero la verdad que la historia llevaba era más pequeña y más poderosa, una nave estaba hecha de cuerpos que recordaban pianos, banderas quemadas, dibujos infantiles. La victoria era un tejido de microdecisiones, de sacrificios que no se publicaron, de nombres que alguien recordaría por siempre. La memoria humana se volvió arma de doble filo, protegía y curaba. Cada vez que una colonia encendía sus luces, la vigilante sabía que su propósito había valido. Cada vez que un niño aprendía a tocar una nota, la resistencia se renovaba. La guerra enseñó que la humanidad no era una masa uniforme, sino un collage de historias que tomaban armas para protegerse. El universo contuvo el aliento. En el puente de mando de la vigilante, ahora convertido en un cuartel móvil de la memoria, la tripulación sobreviviente observó las estrellas y compuso una lista de cosas que debían preservarse. Era un catálogo de fragilidades, canciones de cuna, recetas, nombres, técnicas de cultivo. Lo que defendían ya no eran meras coordenadas, eran hábitos, voces y horas domingueras.
Había en eso una dignidad que la risa del imperio no había previsto. En su interior, Elías guardaba la carta con la promesa de una vida que había querido proteger. Decidió dejarla, no como un monumento personal, sino como un recordatorio público de que las cosas pequeñas son las que sostienen a una especie. Entregó su insignia a un joven que alguna vez había perdido a su familia y le indicó que la conservara no como trofeo, sino como responsabilidad. Los humanos no rezan. Actúan. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La promesa se cumplió en fragmentos que viajaron como semillas. En estaciones liberadas se plantaron jardines, en plazas se repararon pianos, en pequeñas casas se colgaron fotos que alguien prometió proteger. Cada acto fue un eco que decía al imperio y a los mundos externos, no éramos un espectáculo para su diversión. Éramos una especie que aprendió a levantarse y a recordar por qué lo hacía. El saldo fue incalculable en vidas, pero incalculable también en espíritu. La humanidad, herida y orgullosa, encontró su nuevo pulso. La resistencia dejó de ser un susurro para convertirse en un latido. En una noche clara, cuando la vigilante pasó por un corredor de estrellas menos hostil, alguien en la tripulación puso una grabación de piano en el reproductor del puente. Las notas flotaron entre la madera desgastada y el metal, lo hicieron como si la música fuera un puente tendido sobre los huecos de la guerra. Los rostros que escucharon no sonrieron con euforia, sus ojos se humedecieron con la gravedad de quienes saben que aquello se trataba de algo más que sobrevivir. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la memoria pública se contaron historias distintas, no solo relatos de combates, sino relatos de manos que cosieron banderas, de ancianas que enseñaron recetas, de niños que aprendieron a recitar nombres. Esa red de testimonios fue el escudo contra el olvido. Porque la guerra había enseñado una lección dura, que la victoria sin memoria se pudre. La humanidad, en su vuelta a la luz, decidió guardar su dolor como materia prima para el futuro. Los humanos no rezan. Actúan. El universo contuvo el aliento. Al final, cuando las transmisiones sé que no eran simples datos sino la respiración de millones, la historia de la vigilante y su tripulación se consolidó como un mandato moral para las generaciones venideras. Proteger lo pequeño, preservar la memoria y actuar sin esperar aplausos. Fue un legado menos espectacular y sin embargo más real, la certeza de que una especie no se salva en una sola batalla, sino en el continuo de sus gestos. En la biblioteca de una colonia reconstruida, un niño encontró la fotografía que había llevado Elías por tanto tiempo. La sostuvo con cuidado, creyendo ver en la línea de tinta un mapa hacia su propia vida. No conocía la magnitud de lo que esa imagen representaba, pero algún día lo aprendería. La promesa persistiría a través de esa cotidianeidad. El universo contuvo el aliento. Los archivos oficiales cerraron su capítulo con una frase que algunos consideraron demasiado poética para un documento de guerra, pero que, sin embargo, resonó: vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.